¿Alguna vez te has detenido en medio de la lluvia para ayudar a un desconocido, sin imaginar que esa decisión cambiaría toda tu vida? Aquella noche, Javier solo quería regresar a casa con su hija, pero encontró a una joven policía al borde de la muerte. Lo que ocurrió después, nadie en el departamento de Albarracín podría olvidarlo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de otoño aún no había calentado las calles empedradas de Albarracín cuando Javier Rojas empujó la puerta de Café La Esperanza. El sonido de las campanas y el aroma del café, recién molido, lo recibieron como cada mañana. Saludó con un leve gesto al camarero. Lo de siempre. Don Javier, dijo el hombre, llenando la taza sin necesidad de preguntar. Javier sonrió con cortesía y se sentó junto a la ventana, observando cómo su hija Lucía, de 10 años, revolvía el chocolate caliente hasta que el vapor empañó el cristal. La niña, curiosa y parlanchina, hacía preguntas que él a veces no sabía contestar. «Papá, ¿por qué nunca hablas de mamá?», preguntó, sin levantar la vista. Él fingió no oír. Afuera, las hojas caían lentas, como si el tiempo también evitara responder. En la mesa de al lado, un niño de ojos vivos ofrecía billetes de lotería a los clientes. Llevaba la chaqueta demasiado grande y una sonrisa que no se borraba ni con el frío. «¿Quiere probar suerte, señor?», preguntó acercándose. Javier negó con una sonrisa discreta. «La suerte y yo ya nos conocemos», respondió. Lucía rió bajito. «Papá, deberías adoptarlo. Parece simpático». El niño se ruborizó. «Me llamo Diego, y mi tía Marina trabaja en la policía», dijo orgulloso. «Hoy está de turno, aunque llueve mucho». Dijo que el cielo así siempre trae problemas. Javier se quedó un instante en silencio. Afuera, una nube cubrió el sol, y el reflejo de la lluvia empezó a brillar en los adoquines. En su muñeca, bajo la manga del abrigo, se asomaba un brazalete negro con letras casi borradas. «Nunca abandones a los tuyos». Lo tocó sin pensar, como quien acaricia una cicatriz. Diego recogió sus boletos y se despidió alegremente. «Hasta mañana, señor. Y buena suerte esta vez». Javier dejó unas monedas de propina sobre la mesa. El camarero murmuró «Gracias, don Javier», y la campanilla sonó al salir. Lucía tomó su mano, saltando entre los charcos. «¿Sabes, papá? Creo que ese niño te cae bien», tal vez respondió él, con una sonrisa leve que se perdió bajo la llovizna. El día siguió su curso entre nubes y viento. Por la tarde, Javier condujo su vieja furgoneta por las colinas, llevando suministros a las tiendas del valle. La carretera, mojada y solitaria, le recordaba que la vida tenía sus propios silencios. En la radio sonaba una copla antigua sobre la distancia y los amores perdidos. De regreso al anochecer, el cielo se cerró por completo. Lucía dormía en el asiento trasero, abrazada a su mochila escolar. Javier la miró un segundo antes de tomar el desvío hacia casa. Pero algo, allá lejos, interrumpió la quietud. Destellos azules y rojos parpadeando entre los pinos. Él frunció el ceño, redujo la velocidad y apagó la música. Durante un instante, pensó en seguir de largo. Sin embargo, el viejo instinto, aquel que creía muerto, volvió a despertar. La lluvia empezó a caer más fuerte, golpeando el parabrisas como un tambor. Javier detuvo el vehículo al borde del camino y respiró hondo. No sabía qué encontraría adelante, pero el presentimiento le apretó el pecho. El aire olía a gasolina y a tierra mojada, y en la distancia, las luces de emergencia seguían parpadeando. Esa noche, en medio del bosque, el pasado de Javier estaba a punto de regresar. El sonido de la lluvia se volvió un murmullo constante sobre el techo de la furgoneta. Javier avanzó con precaución por la carretera angosta,
que cruzaba el bosque. Las luces azules y rojas parpadeaban cada vez más cerca, reflejándose en los charcos como relámpagos de otro mundo. Cuando el vehículo se detuvo, el silencio se llenó de truenos lejanos y del olor inconfundible de la gasolina. Frente a él, un coche policial volcado bloqueaba medio carril. El metal estaba deformado y el humo escapaba del motor como un suspiro. Javier bajó del coche sin pensarlo, cubriéndose con la chaqueta. La lluvia fría lo empapó al instante. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritó, acercándose. Una voz débil respondió desde el interior. Aquí. Dentro. Se inclinó y vio el rostro pálido de una mujer joven, atrapada entre el volante y el asiento. El uniforme empapado, la sangre corriendo por su abdomen. Tenía los ojos entreabiertos y respiraba con dificultad. Tranquila. Ya estoy aquí, dijo Javier, arrodillándose junto a la puerta. Llamé hace 20 minutos. Nadie viene. Susurró ella. Él miró el móvil. Sin señal. Solo el zumbido del viento. No te preocupes. No te voy a dejar sola. Sacó su navaja, cortó el cinturón de seguridad y quitó los restos de vidrio. La mujer gimió de dolor. Soy Javier. ¿Cómo te llamas? Marina. Marina Torres. Vale, Marina. Respira conmigo. 1, 2. Bien. Vas a salir de esta. El olor a combustible se hizo más fuerte. Javier sabía lo que eso significaba. Tomó su chaqueta, la dobló con rapidez y la presionó sobre la herida. Luego usó el cinturón del coche como torniquete improvisado. Esto va a doler, le advirtió. Todo. Ya duele, respondió ella, con una sonrisa débil. Durante un instante, Javier se vio reflejado en sus ojos. El mismo miedo. La misma soledad que había visto la noche que perdió a Laura. Tragó saliva y siguió trabajando. Cada movimiento guiado por un instinto que creía enterrado. ¿Por qué estaba sola aquí?, preguntó. Seguía a un sospechoso. Una pista del cartel. Tosió. Me obligaron a salirme de la carretera. Javier apretó la mandíbula. La palabra cartel le taladró la cabeza como un disparo invisible. La lluvia aumentó. El coche empezó a chispear por el cableado expuesto. Tenemos que movernos ya, dijo él. No. Puedo caminar. Yo te llevo. La cargó sobre sus brazos, ligera como si el dolor la hubiera vaciado por dentro. El barro le llegaba a los tobillos, pero siguió avanzando hacia el camino principal. Cada paso era una batalla contra la pendiente y el peso de los recuerdos. No te duermas, Marina. Háblame. ¿Tienes familia?, preguntó ella con voz quebrada. Una hija, Lucía. ¿Cuántos años? 10. Y si te quedas conmigo podrá conocerte. Cuando alcanzaron el asfalto, un trueno iluminó el bosque. Javier la depositó con cuidado junto a la carretera. Detrás, el coche policial ardió en un estallido que hizo temblar el suelo. Él la cubrió con su cuerpo, hasta que las llamas se apagaron entre la lluvia. Marina seguía respirando, débil pero viva. Javier sacó un pañuelo limpio, le secó la cara. Ya está. Aguanta un poco más. A lo lejos, se escuchó la sirena de una ambulancia. Finalmente, las luces blancas atravesaron la cortina de agua. 2 paramédicos corrieron hacia ellos, sorprendidos al ver las vendas perfectamente colocadas. ¿Quién hizo esto?, preguntó uno, examinando el torniquete. Un hombre, alcanzó a decir Marina. Un hombre con una pulsera negra. Pero cuando los paramédicos se giraron, el hombre ya no estaba. Solo quedaban las huellas de sus botas y el eco de la lluvia desapareciendo entre los pinos. Esa noche, bajo la tormenta, Javier Rojas había vuelto a ser quien fue una vez. Un salvador. Y un hombre que no podía huir de su destino. La mañana siguiente amaneció envuelta en neblina. El sonido de las campanas del pueblo marcaba las 8 cuando Café La Esperanza abrió sus puertas. En la radio del mostrador,
Una voz emocionada narraba la noticia. Una joven agente de policía fue rescatada anoche tras un grave accidente. Su estado es estable. Testigos aseguran que un desconocido le salvó la vida con maniobras médicas de precisión militar. E.B. Una joven agente de policía fue rescatada anoche tras un grave accidente. Lucía, con el abrigo azul y las mejillas aún dormidas, escuchaba atenta mientras untaba mantequilla en su tostada. ¿Oíste, papá? Dicen que el héroe tenía una pulsera negra. Javier fingió mirar por la ventana. Debe de haber muchos brazaletes en el mundo, hija. Pero igualito al tuyo, insistió ella. Curiosa. Él se limitó a sonreír, aunque el gesto apenas alcanzó los ojos. Diego apareció con su caja de boletos de lotería. Mojado por la llovizna. Buenas, don Javier. Saludó. Dicen que la mujer que salvó el héroe es mi tía Marina. Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Tu tía? La policía del otro día. Diego asintió con orgullo, pero su voz se quebró un poco. Está en el hospital de Teruel. Dicen que habló mientras dormía. Preguntó por un hombre con una pulsera negra. Javier bajó la mirada al café que giraba en su taza. El vapor dibujaba figuras que se deshacían al instante. Dejó una moneda extra sobre la mesa, el camarero murmuró gracias. Don Javier, y se levantó. Tengo que ir a entregar unos pedidos, dijo simplemente. Lucía lo siguió con los ojos. Papá, ¿seguro que no eras tú? Él la miró. Acarició su cabello. No todos los héroes llevan nombre, pequeña. Salió del café bajo la llovizna. A pocos metros, un coche gris sin distintivos lo observaba. Dentro, la inspectora Ángela Vega tomaba notas. Había recibido un informe. Curaciones de nivel militar. Héroe desaparecido. Posible ex soldado residente en Albarracín. Anotó el número de matrícula de la furgoneta y susurró. Veamos quién eres, don Javier Rojas. Mientras tanto, en el hospital, Marina abría los ojos por primera vez. Un enfermero le ofreció agua. Pero ella solo murmuró. No me dejó sola. Tenía una voz tranquila, como si el miedo no existiera. El comisario Esteban Soler, sentado junto a la cama, tomó nota en silencio. ¿Dijo su nombre? Javier. Crío. El comisario asintió, pensativo. Sabía que en aquel pueblo había un hombre así. Un ex militar con un pasado que pocos conocían. En Albarracín, Lucía había vuelto al colegio. Entre las clases de matemáticas, dibujó en su cuaderno una escena. Un coche ardiendo. Un hombre bajo la lluvia. Una mujer herida. En su muñeca de papel, escribió con letra temblorosa. Nunca abandones a los tuyos. Cuando Diego vio el dibujo, la reconoció. Es él, dijo. El que salvó a mi tía. Esa tarde, Javier regresó a casa. La montaña se teñía de tonos naranjas y violetas. En el silencio del salón, abrió una caja metálica guardada en un estante alto. Dentro, las medallas del ejército, una foto vieja de Laura sonriendo en uniforme, y una carta sin terminar. Sus manos temblaron al rozar la insignia dorada. Afuera, la lluvia volvía a caer, recordándole que algunas tormentas nunca se van del todo. Lucía entró descalza, con la voz baja. Papá, ¿por qué guardas eso si te pone triste? Javier sonrió apenas. Porque me recuerda quién fui. Y lo que aún debo hacer. Antes de que pudiera decir más, sonó un golpe en la puerta. 3 toques firmes. Oficiales. Al abrir, se encontró con una mujer de abrigo gris, cabello recogido, mirada directa. ¿Don Javier Rojas? Preguntó la inspectora Vega, mostrando su credencial. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre lo ocurrido anoche. Javier la miró en silencio. Sabía que aquella conversación podría cambiarlo todo. Y detrás de la cortina, Lucía observaba con el corazón encogido, sin entender aún que el pasado de su padre acababa de tocar la puerta. La inspectora Ángela Vega entró con paso firme. Llevaba un abrigo gris oscuro, el cabello atado y una libreta en la mano.
Detrás de ella, el comisario Esteban Soler se quitó el sombrero, empapado por la llovizna. El aire dentro de la casa olía a café recién hecho y a madera vieja. En la pared, sobre un pequeño aparador, colgaban 2 fotografías. Una de Lucía, sonriente en su primer día de escuela, y otra de Laura, la esposa de Javier, con uniforme policial. No venimos a molestar, dijo Soler con tono pausado. Pero necesitamos aclarar algunos detalles sobre el rescate de anoche. Javier asintió, invitándolos a sentarse. La voz del hombre conservaba una calma tensa, como quien lleva años hablando con cuidado de no romper nada. No hay mucho que contar. Solo pasé por allí y vi el coche ardiendo. Y, casualmente, sabía cómo detener una hemorragia profunda. Aplicar un torniquete y trasladar a una persona herida bajo tormenta, replicó Vega. Sin sarcasmo, pero con precisión. El silencio llenó la estancia. En algún lugar, una gota caía desde el techo al cubo de agua, marcando el compás del tiempo. Fui sanitario militar, admitió finalmente Javier. Hace muchos años. Lo sabemos, intervino el comisario, apoyando los codos sobre las rodillas. Y también sabemos quién era tu esposa. Javier alzó la vista, sorprendido por el tono humano en la voz del veterano. Laura Rojas, agente caída durante una operación contra el cartel de Méndez. Por un instante, el rostro de Javier se endureció. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana. Si habéis venido a hablar del pasado, os habéis equivocado de casa. No del pasado, dijo Vega, sino del presente. Ese mismo cartel ha vuelto a operar cerca de Teruel. Marina Torres, la mujer a la que salvaste, los estaba investigando. El nombre de Marina resonó en la sala. Javier giró. Miró a la inspectora a los ojos. ¿Qué queréis de mí? Que nos ayudes. Que nos enseñes cómo pensar como ellos. No pedimos que dispares, ni que salgas al campo. Solo que compartas tu experiencia. No soy policía, respondió, con un suspiro. Solo un padre. Lucía, escondida detrás de la puerta, contenía la respiración. Su pequeño rostro reflejaba confusión y orgullo mezclados. Escuchó la voz quebrada de su padre y entendió, sin comprender del todo, que aquel hombre había vivido algo que la niña ni siquiera podía imaginar. El comisario Soler se levantó, recogiendo su sombrero. Piénsalo, Javier. No es solo por nosotros, sino por gente como Marina, por Laura. Dejó su tarjeta sobre la mesa y se marchó. Vega lo siguió, cerrando la puerta con cuidado. El silencio volvió. Javier permaneció inmóvil, mirando las brasas que quedaban en la chimenea. Lucía entró despacio. Papá dijo con voz suave. ¿Por qué tienes miedo de ayudar? Javier sonrió con tristeza. Porque la última vez que ayudé, perdí a tu madre. Lucía se acercó y lo abrazó. Durante un largo minuto, ninguno habló. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre los tejados rojizos de Albarracín. De pronto, un golpecito en la puerta lo sobresaltó. Cuando Javier la abrió, encontró a Diego, empapado, con la gorra entre las manos y los ojos enrojecidos. Mi tía, dijo tu nombre mientras dormía, susurró. Dijo que no la dejaste sola. Javier se quedó sin palabras. El niño se fue corriendo por la calle, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y la lluvia cayendo más fuerte. El hombre cerró la puerta despacio. Miró el brazalete en su muñeca y comprendió que, por mucho que lo intentara, el pasado nunca se entierra. Las campanas repicaban sobre los tejados de Albarracín, anunciando la llegada de la fiesta de la paz, una tradición que cada otoño unía a todo el pueblo. Las calles se llenaban de farolillos de colores, guitarras y olor a buñuelos. Nadie imaginaba que, ese día, la paz colgaba de un hilo tan fino como el que sostenía las guirnaldas. En el cuartel de la Guardia Civil, Javier Rojas observaba los mapas extendidos sobre la mesa. A su lado, la inspectora Ángela Vega coordinaba los equipos, y el comisario Soler
Daba órdenes breves por radio. Javier había aceptado ser consultor, no soldado. Aún así, al colocarse la credencial temporal en el pecho, sintió el peso de su pasado. Solo analizas. No intervienes, se repitió en silencio. Don Javier lo llamó. Vega. Aquí está el plano del desfile. Sospechamos que el cartel planea un sabotaje cerca de la Plaza Mayor. Él recorrió el mapa con el dedo. Aquí, si fuera yo, colocaría el vehículo en este callejón, junto al escenario. Tiene fácil salida y buena cobertura. Vega lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque así lo hicimos una vez. En otro continente, respondió con calma. Fuera, el bullicio crecía. Niños corriendo, vendedores de globos, guitarras sonando al compás de palmas. Entre la multitud, Lucía y Diego repartían banderines con el lema «Nunca abandones a los tuyos». La frase, elegida por los profesores del colegio, parecía un eco del destino. Mientras los equipos se desplegaban, Marina Torres llegó al puesto de mando. Llevaba muletas. Aún débil, pero determinada. «No pienso quedarme fuera», dijo al comisario. «¿Te necesitamos solo para observar?», respondió él. Marina sonrió. «Ya sabes que no obedezco órdenes fáciles». Javier la vio acercarse y no pudo evitar un gesto de respeto silencioso. Ella, al reconocerlo, le tendió la mano. «No tuve tiempo de darte las gracias», dijo. «No fue necesario. Todos merecen una segunda oportunidad». El reloj marcó las 5. El desfile comenzó. Música. Trajes típicos. Papelillos en el aire. Vega monitoreaba las cámaras. Todo parecía en calma, hasta que Javier notó algo en la pantalla térmica. Un punto de calor estacionario junto al escenario. Demasiado grande para ser una parrilla de fiesta. «Vega, revisa el callejón norte», ordenó con voz firme. 2 agentes corrieron. «Silencio». «Es un furgón», dijo uno por radio. «Sin conductor. Motor encendido». Soler frunció el ceño. «Despejad la zona». Marina, sin esperar órdenes, se acercó con su muleta, mientras Javier la seguía a distancia. Abrieron la puerta lateral. Dentro, cajas metálicas, cables. Un temporizador parpadeando. 047. «Gasolina y clavos», dijo Javier. Improvisado pero letal. Vega gritó por radio. «Evacúen la plaza ya». El ruido de la gente se mezcló con los tambores del desfile. Javier analizó el dispositivo. «El temporizador es falso. Es una trampa para distraer». Buscó el cable principal. Había 3. Rojo, azul, negro. «Si fallo, no habrá tiempo», susurró. Marina, temblorosa, se inclinó junto a él. «Déjame hacerlo. Si algo sale mal, tú cuida de los niños». Él negó con la cabeza. «Esta vez, no pienso abandonar a nadie». Tomó aire y cortó el cable rojo. El reloj se detuvo. Silencio. Solo el golpeteo de la lluvia sobre la chapa. Un segundo después, soltaron un suspiro simultáneo. «Listo», dijo Javier. Pero esto era solo el comienzo. De pronto, un estruendo en la radio. «Equipo 3, al sur. Un sospechoso armado se escapa hacia el río». Javier y Marina se miraron. Corrieron hacia la salida del callejón. Entre la multitud que huía, divisaron a un hombre con chaqueta negra y una sonrisa fría. Carlos Méndez. El mismo rostro que Javier había visto en informes años atrás. «¡Alto, policía!», gritó Marina. El hombre se giró, mostrando un detonador en la mano. «Den un paso más». Y todos morimos. Las sirenas retumbaban. Los globos caían. La gente corría. Desde el puesto de mando, Javier observaba la escena en el monitor. «Vega, dile que no dispare», ordenó. «Hay un cable de presión en la puerta del almacén. Si se mueve, explotará». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Vega. «Porque es exactamente lo que yo habría hecho».
La voz de Marina sonó por radio. Lo tengo a Chiro. No dejes que toque la puerta, respondió Javier. Un disparo seco. El detonador cayó al suelo. Méndez se desplomó. El silencio volvió, roto solo por el llanto de los niños y el eco de las sirenas. Horas después, en el cuartel, Soler reunió al equipo. Operación concluida. Ningún civil herido. Miró a Javier. Gracias a tu cabeza fría todos volvimos vivos. Marina, exhausta, se apoyó en la mesa. No fue suerte, dijo sonriendo. Fue alguien que, una vez más, no abandonó a los suyos. Javier miró por la ventana. Las luces de la fiesta seguían encendidas, reflejadas en los charcos. Afuera, Lucía y Diego corrían con una bandera empapada. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que la paz era posible. Pero, desde una esquina oscura, una figura encendió un cigarrillo y susurró con voz ronca. Esto no ha terminado. El amanecer bañaba de oro las murallas de Albarracín. Las calles, aún húmedas tras la tormenta, olían a pan recién hecho y a tierra limpia. En una escuela comunitaria junto a la plaza, un cartel nuevo colgaba sobre la puerta. Curso Primeros Auxilios Civiles. Profesor Javier Rojas. Dentro, una veintena de vecinos enfermeros, taxistas, profesores, amas de casa escuchaban atentos mientras Javier mostraba cómo mantener la calma ante una emergencia. El miedo no desaparece, decía. Pero si sabes qué hacer, aprendes a controlarlo. Su voz era serena, la misma con la que, años atrás, había guiado a una mujer entre el fuego y la lluvia. En la última fila, Lucía y Diego tomaban notas con lápices de colores. A veces se reían entre ellos, y Javier, al verlos, sentía que todo aquel dolor antiguo se había convertido en algo útil. Terminada la clase, los alumnos aplaudieron. Algunos se quedaron para agradecerle. Gracias, don Javier, dijo una anciana. Mi nieta tiene miedo a las tormentas. Hoy entendí cómo ayudarla. Él sonrió con humildad. Todos podemos salvar a alguien, aunque sea con una palabra tranquila. Cuando la sala quedó vacía, una voz conocida lo llamó desde la puerta. ¿Profesor Rojas? Era Marina Torres. Sin muletas, vestida de civil. Llevaba un sobre en la mano y una expresión de paz. Detective Torres ahora corrigió sonriendo. Te ascendieron. Gracias a ti. Le entregó el sobre. Cerramos el caso de Laura. Javier lo abrió con manos temblorosas. Dentro, 3 fotografías de hombres esposados. Los responsables de aquella emboscada años atrás. No sintió odio, ni alivio. Solo un cansancio dulce, como si por fin pudiera respirar. No la trae de vuelta, murmuró. Pero significa que no murió en vano. Marina asintió. Eso mismo pensé yo después del accidente. Caminaron juntos hasta la puerta. Afuera, el sol caía sobre las tejas rojizas del pueblo. Lucía se acercó corriendo. Papá miró. Le mostró un dibujo. Él, ella y Marina de pie, bajo un cielo lleno de luces. En la parte inferior, con letras grandes, la frase «Nunca abandones a los tuyos». Javier la levantó en brazos y la besó en la frente. «Es perfecto, mi amor». Marina miró el dibujo y sonrió. Esa frase. ¿De dónde la sacaste? De una pulsera vieja que ya no necesita, respondió Lucía, riendo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras la sierra, los 3 caminaron hacia el mirador. La ciudad se extendía bajo ellos, serena, como si el tiempo hubiera decidido perdonarles. ¿Volverás a colaborar con la policía?, preguntó Marina. No, dijo Javier, con voz tranquila. Este es mi sitio. Enseñar. Ayudar. Sin uniforme. Entonces, ¿ya no eres soldado? Él pensó unos segundos. Tal vez nunca dejé de serlo. Solo cambié de misión. Se quedaron en silencio.
viendo cómo las luces del pueblo encendían una a una. En la radio portátil sonaba una melodía de guitarra y violín. Lucía bailaba con los brazos abiertos, riendo, mientras el viento le desordenaba el cabello. Javier la observó y comprendió que el verdadero heroísmo no estaba en las medallas ni en las batallas, sino en poder ver a tu hija reír sin miedo. Subió al coche. Del espejo retrovisor colgaba el viejo brazalete negro, limpio y brillante. Ya no lo usaba en la muñeca. No lo necesitaba, porque ahora sabía que nunca más abandonaría a los suyos. Y así, con el motor encendido y el sol perdiéndose detrás de las montañas, Javier Rojas condujo hacia casa, acompañado por la risa de su hija y la certeza de haber encontrado, por fin, la paz que tanto había buscado. Hay mañanas en Albarracín en las que la luz cae tan suavemente sobre los tejados que parece el perdón mismo. Tal vez así se veía ahora la vida de Javier. Tranquila, limpia y sencilla, después de haber cruzado la tormenta de su propio pasado. Las risas de su hija Lucía, el eco de la voz de Marina y las calles silenciosas de aquel viejo pueblo español ya no eran recordatorios de pérdida, sino pruebas de que la redención es posible incluso para quienes alguna vez se apartaron de la vida. Al final, cada cicatriz que llevaba encontró su propósito: enseñar a otros cómo salvar, cómo permanecer y cómo volver a amar. Porque la redención no consiste en borrar los errores, sino en elegir caminar con ellos, cargando el dolor, pero transformándolo en luz para alguien más. La familia no es solo la sangre, sino también quienes te toman de la mano cuando crees que no puedes continuar. Se construye con paciencia, perdón y pequeños actos de valentía que nadie ve. La historia de Javier nos recuerda que ningún pasado es demasiado pesado para ser sanado. Y ningún corazón llega demasiado tarde para abrirse. Cuando vivimos por los demás, las heridas comienzan a desvanecerse. Y lo que queda es la bondad, esa bondad silenciosa, que crece como el amanecer sobre los muros de un antiguo pueblo. El amor dado sin condición puede reescribir el destino de quienes alguna vez pensaron que su historia ya había terminado. La felicidad no surge de evitar el dolor, sino de transformarlo en refugio para alguien más. Y quizá esa sea la verdad más profunda de todas, como una lámpara encendida en una ventana durante una larga noche. Un solo acto de compasión puede guiarnos con seguridad a través de los caminos más oscuros de la vida. Tómate un momento para reflexionar. ¿Por quién te has quedado cuando la vida se volvió difícil? ¿Quién se quedó a tu lado? Si esta historia tocó tu corazón, deja un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos contarla mejor, escribe 0 y comparte tus pensamientos. Porque, al final, historias como esta no tratan solo de un hombre en un pequeño pueblo español, tratan de todos nosotros. De la oportunidad que aún tenemos de volver a casa, de perdonar y de no abandonar jamás